Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vamos a comenzar con este análisis en materia económico-financiera, como cada 15 días en este espacio. Me da muchísimo gusto, como siempre, saludar a la senadora, ex subsecretaria de Hacienda, doña Vanessa Rubio. Muchas gracias, Vanessa, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, estimado Oscar Mario. Saludo a mis compañeros y desde luego a todo el auditorio. Bueno, desde Nueva York, don Jorge Suárez Vélez, quien está también en este encierro obligatorio allá en su casa. Jorge, muchas gracias, buen día. Un abrazo para todos. Luis Miguel González, director del Economista. Luis Miguel, gracias. Buenos días, Oscar Mario. Buenos días, compañeros de mesa. Don Paco Gutiérrez, gracias. Muy buenos días a todos. Y Alfredo Huerta, de nueva cuenta. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo quisiera comenzar con Vanessa Rubio como ex subsecretaria de Hacienda, ahora senadora de la República, pero esta pregunta que le hacían del auditorio hace unos días cuando tuvimos también la oportunidad de platicar con ella y le cuestionaban o querían saber si el gobierno federal o en este manejo de las finanzas públicas, que ha sido pues muy atinado hasta el momento, tenía margen para posponer, no perdonar, posponer, por ejemplo, obligaciones tan importantes de las empresas como cuotas al IMSS, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, y que esos dineros se utilizaran para mantener empleos en muchísimas empresas, micro, pequeños y medianas, y bueno, después pues cumplir con estas obligaciones en 3 o 4 meses una vez que se reactive la economía, que tendrá necesariamente que pasar, ¿no? Adelante, doña Vanessa Rubio. Gracias, Oscar Mario. Mira, la respuesta es en general sí hay margen, pero no es solamente esta la medida que nos va a sacar del atolladero en el que estamos, tan profundo y tan delicado, una crisis muy grande en materia de salud y una crisis quizá histórica en materia económica. Entonces, lo que se necesita es un gran paquete integral, congruente, que desde luego traiga algunas disposiciones fiscales. Nadie dice condonar impuestos, pero sí se pueden hacer diferimientos a distintos niveles y tanto de personas como de empresas. Pero por el otro lado también se necesitan grandes incentivos financieros. Se pueden hacer esquemas desde financiamiento, garantías, aseguramiento, bursatilizar o fibrar algunos elementos del sector público. Entonces hay mucho para donde hacer. El tema es que no hay un plan integral, querido Oscar Mario, y no puedo dejar de comentar las cifras que dio hoy la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mira, en 2019, que fue el primer año de gobierno, se crearon nada más 342,000 empleos. Estos son casi 50% menos empleos que el año anterior. Pero ya en un mes el coronavirus destruyó 346,000 empleos. Entonces, hoy estamos en cero. Si uno hace este ejercicio de lo que se había creado de empleos en esta administración, hoy ya se puede decir que en esta administración se han creado 0 empleos. Es más, ya ha habido más desempleo que lo que hay de empleo. Y en ese sentido, no puedo entender que las señales de alarma no sean suficientes para que actuemos con un gran acuerdo nacional que permita una estrategia, reitero, integral. No es nada más la parte fiscal, integral, de fomento a la economía, de apoyo a quienes son vulnerables en esta coyuntura y para poder preservar el empleo y la planta productiva de este país. Bien. Jorge Suárez, desde Nueva York, tu opinión, por favor. Mira, no me cabe duda, ¿no?, de que hace falta exactamente lo que dice Vanessa, o sea, hace falta un gran plan integral. Lo que, sin embargo, he estado pensando en los últimos días es que cuando asumimos que lo que este gobierno debería hacer no es utilizar, digamos, el margen que tiene para endeudamiento, etcétera, para poder hacer que las empresas no quiebren, para poder inyectarles liquidez, digamos, son empresas que no tienen problemas de solvencia, pero sí de liquidez, para evitar el cierre permanente de negocios, etcétera. Lo que en el fondo me preocupa, Oscar Mario, es que yo creo que estamos asumiendo algo que es absolutamente utópico.
dado el patrón que hemos visto en esta administración, lo más probable es que si este gobierno tuviera recursos adicionales, los acabaría usando exactamente en todo lo que no debe de hacer. Se acabaría, como ya se dijo, no financiando los elefantes blancos de esta administración, no, Dos Bocas, Tren Maya, etcétera. Acabaría incrementando la repartición de dinero clientelar o dinero a sus clientelas, no, para simplemente pues tener margen, digamos, en lo político y en lo electoral, no. Pero me parece que algo que es trágico es que este gobierno simplemente no entiende la importancia que tiene la inversión privada en siempre, pero más en este momento y más después de que la inversión pública relativa al PIB el año pasado fue la más baja que en la historia, o sea, la más baja que se haya registrado. Entonces, yo creo que lo que viene va a ser por eso tremendo, porque en efecto, como decía Vanessa, hemos visto una pérdida de empleos brutal. Por poner la misma cifra para Estados Unidos, entre la crisis de 2008 en Estados Unidos, entre 2008 y 2010, se perdieron 8.8 millones de empleos. En Estados Unidos, en 2 semanas han perdido 10 millones de empleos. Y un tema que va a ser muy delicado aquí también será, pues, ¿cómo vas a reemplear a esa gente? En el caso de México, estás condenando a una parte mayor todavía de la población a la economía informal y va a ser muy difícil que lo regresemos a la formalidad en un entorno donde el presidente simplemente no entiende la función de la inversión privada y la pauperización implícita en las quiebras y los cierres de negocios que vienen. Luis Miguel González, por favor. El dato que nos ofrece Vanessa Rubio de pérdida de empleos todavía son 3 semanas, ni siquiera llega un mes. Y me parece que es la primera fotografía del tamaño de lo que puede ser la crisis. Una cosa que es peculiar es hasta ahora la crisis se ha dado en países desarrollados. Estamos empezando a ver cómo se comportaría una crisis en países en vías de desarrollo, como es el caso de México. ¿Qué es lo que tenemos como primera señal? En este momento, las cifras que dieron en la mañana es destrucción de empleo o pérdida de empleo en empresas grandes. Todavía no empieza a notarse, por ejemplo, en empresas pequeñas. Coincido con Jorge Suárez en lo que se refiere a todo mundo piensa en un gobierno que tenga más margen de maniobra, que utilice la capacidad que tiene para endeudarse, etcétera, pero partimos del supuesto que ese mayor margen de maniobra irá acompañado de un ajuste de estrategia y no de hacer más de lo mismo. ¿Por qué es importante que haya un cambio de estrategia? Porque 2019 esa estrategia no produjo crecimiento. En este momento no estamos hablando de producir crecimiento como tal, sino de reducir el decrecimiento, reducir la pérdida de empleo. Insisto, la cifra de empleo que dan, de toda la palabra de la Secretaría del Trabajo, se trata de pérdida de empleo en grandes empresas. Todavía las cifras, entiendo que son hasta el 6 de abril, todavía no reflejan el impacto que puede tener en pequeñas empresas que son los grandes empleadores. Me parece que si tenemos, como están haciendo el resto del mundo, más déficit fiscal y más endeudamiento, pero sin un cambio de estrategia, literalmente estaremos avanzando en una dirección que sabemos que no está dando resultados. Bien, bueno, vamos 2 minutos con Paco Gutiérrez, regresamos con Alfredo Huerta también. 2 minutos, Paco, tu reflexión. Gracias, Oscar Mario. Pues mira, coincido con Vanessa, lo he dicho, lo he escrito, se requiere un gran acuerdo nacional integral, sector privado, sindicatos, académicos, sector financiero y gobierno, y el gobierno en ese gran acuerdo pues tiene su responsabilidad fiscal. En términos absolutos, sí me parece que habría cierto espacio, aunque se han minado mucho las finanzas públicas, no solo en términos de endeudamiento, sino también en términos de ejecución del gasto. Pues voy a lo que decía Jorge, y coincidimos, si tuvieran más recursos, los utilizarían mal. Es lo que he estado diciendo, Oscar Mario, durante mucho tiempo.
son tan malos gastando que es mejor que gasten menos. Entonces, endeudarnos para malgastar los recursos sería también terrible. Y coincido también con lo que dice Luis Miguel y Jorge en el sentido de que estamos pensando en un gobierno racional. Lamentablemente, Oscar Mario, no lo tenemos. Se requiere consistencia y congruencia en el manejo de la política económica y eso no existe. Lo que existe es un plan de gobierno que nos lleva por medio de un populismo autoritario hacia una socialización económica irracional, porque hay socialdemocracia pues muy efectiva, pero lamentablemente eso no lo tenemos, Oscar Mario, y pues si me lo permites retomaré este comentario más adelante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, regresamos a esta mesa de análisis económico financiero como cada 15 días con la maestra Vanessa Rubio, Alfredo Huerta, Francisco Gutiérrez, Luis Miguel González y Jorge Suárez Vélez desde Nueva York. A ver, don Alfredo, falta tu reflexión para llegar a las conclusiones, por favor. Así es. Mira, pues lo que escuchamos el domingo fue un mensaje político con un cierre ideológico, sin contribución a un verdadero programa económico fiscal que requiere el país. Indudablemente, quizá los puntos rescatables es que habló de la banca de desarrollo, la cual tendrá que hacer milagros, y habló quizá de la devolución rápido del IVA, quizá como puntos relevantes, Oscar. Yo creo que hoy ha habido un esfuerzo importante, por ejemplo, el Banco Central, Banxico, que ha tenido que aumentar sus programas de coberturas cambiarias, la permuta de valores, la subasta de swaps para contener todo este embate en los mercados hacia el tipo de cambio. Creo que a instituciones privadas como la banca, los bancos que otorgaron un programa de diferimiento de pago de créditos diversos hasta por 6 meses, algunos estados han estado haciendo intervenciones y acciones de manera aislada, diferimiento de pago de impuestos de nómina, algunos estados, algunos han hecho extensiones del 50% de pago de impuestos a microempresas y otras inclusive como Guanajuato prácticamente ha hecho una extensión total del pago de impuestos a microempresas. Es decir, hay esfuerzos aislados, pero se requiere de este que finalmente sea el gobierno federal y que tome una iniciativa importante y hoy no lo vemos. Sí se requiere diferimiento para personas físicas y morales, un acceso a crédito y un tema de garantía, Oscar, que se le dé a las grandes empresas. Hay sectores de verdad altamente vulnerables y esfuerzos infrahumanos que están haciendo las empresas por tratar de solventar, pero no es posible que el gobierno no pueda actuar en esa medida ni ponerse a la altura de las condiciones que hoy se requieren, Oscar. Bueno, pues petición del auditorio comienza en la mesa a las 9, no a las 9:30, con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Pero bueno, a ver, más bien propuesta y o pregunta para el presidente de la República para concluir esta reflexión que hacen nuestros especialistas. Yo quisiera comenzar con don Francisco Gutiérrez. Propuesta y o pregunta para el presidente de la República si acudieran mañana a su conferencia. Adelante, Paco. Pues gracias, Oscar. Pues mira, de nuevo yo diría, aunque creo que es un comentario al aire y es un diálogo de sordos, y mi propuesta sería que se siente con los organismos del sector privado, que escuche sus programas y que integre sus propuestas sociales a las propuestas económicas del sector privado. Es necesario que el presidente de la República escuche, pero Oscar Mario, México es mucho más que solo su presidente, y si el presidente no reacciona, el sector privado y los ciudadanos tendremos que hacerlo. Bueno, reflexión o pregunta para el presidente de la República, Luis Miguel González. Que no tenemos que inventar el agua tibia, ver lo que está haciendo el resto del mundo y que le dé su lugar al gabinete. En este momento no ha aparecido
tal como debe aparecer el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, y me parece que necesitamos trabajo de equipo dentro del gabinete, necesitamos más liderazgo en lo económico y los ojos muy abiertos a lo que está haciendo el mundo. De verdad no tenemos que ponernos tan creativos. Oye, ¿qué sería mayor apertura, que eviten un enfrentamiento como platicábamos antes de estar con ustedes con los empresarios en este país? Así lo hacíamos con don Carlos Salazar, presidente del CCE. Y al mismo tiempo que se pongan de acuerdo adentro, siguen los pleitos dentro del gabinete. Es muy importante que entiendan que no es momento para marcar línea ideológica, sino para sacar adelante el país. Bien, Alfredo Huerta, ¿propuesta o pregunta para el presidente? Así es, Oscar. Creo que hay un buen equipo dentro del gabinete en la parte financiera. Yo creo que lo tiene que aprovechar. Y nada más una reflexión, que no se le olvide que más del 90% de los empleos los otorga la iniciativa privada. El resto lo hace el gobierno, y si no hay iniciativa privada, Oscar, no va a haber empleos por más que él quiera. Así que tiene que reflexionar y tiene que ceder la batuta por experiencia de todos y del mundo entero, Oscar. Bueno, propuesta y o pregunta para el presidente. Jorge Suárez Vélez, desde Nueva York, por favor. Mira, ya que mis compañeros están haciendo propuestas que seguro el presidente no va a hacer, pues deja lanzarme con una que todavía va un paso más allá. Yo lo que le propondría son dos cosas: que aproveche la crisis para declarar la quiebra de Pemex, que haga una gran negociación para los pasivos laborales contingentes y que empiece otra vez de cero, y que se reforme la Ley Federal del Trabajo para facilitar la contratación de gente en un momento en el que el empleo presenta una crisis de esta magnitud. Bien, Jorge. Doña Vanessa Rubio, propuesta y o pregunta para el presidente de la República. Bien, bueno. ¿Se encuentra ahí Vanessa Rubio? A ver, por favor, Inge. Arce, ¿qué pasó? A ver si podemos volver a... Se fue la línea ahorita, bueno, a ver si la podemos retomar. Ya estoy aquí. A ver, doña Vanessa, adelante, por favor. Sí, claro. Me iría por la parte del equipo y no puedo quitarme mi sangre hacendaria. Yo le diría al presidente que por favor tenga confianza en su equipo. Tiene gente talentosa en la Secretaría de Hacienda, empezando por el secretario, y si le dan el poder que debe de tener en una circunstancia extraordinaria como la que estamos viendo, pero además alinea al resto del gabinete para apoyarlo, para ayudarlo, para que de verdad tengamos un solo gobierno y una sola visión y no distintos políticas que salen de manera aislada y desordenada, vamos a poder amortiguar el brutal golpe económico que viene. ¿Qué sería, Vanessa? Receptividad, flexibilidad. Darle confianza, depositar confianza en quien ahorita tendría que estar encabezando los esfuerzos en todo el gabinete para poder sacar adelante este país de la crisis económica que viene, porque si no, como decía yo, en vez de ser un bache como lo va a ser para muchos países, esto va a ser para México un hoyo profundo, pero además muy largo. ¿Le hace secretario de Hacienda y equipo o específicamente qué? Le hace secretario de Hacienda y equipo, y también para eso tenemos una institución autónoma, el Banco de México. Es que es el momento en dejar que funcionen las instituciones. Tenemos el Consejo Financiero para el sector financiero, el CES, que es el que al final del día analiza estas circunstancias. Entonces, pues que se siente el secretario de Hacienda, que se siente el gobernador de Banco de México con todos sus equipos, que administren la crisis, que propongan un plan, pero que el resto del gobierno se alinee para ayudarlo, porque parece que todo el tiempo se han dedicado a boicotear al secretario de Hacienda y así es imposible hacer un plan de rescate y un plan económico para regresar a México a la senda del crecimiento. Bueno, pero ratificas, y esto viene mucho del auditorio, se repite, que tienen el margen para apoyar fiscalmente a la mayoría que son micros, pequeños y medianos. Sí hay margen, luego se nos olvida, pero entre 193 países somos la 15ª economía del mundo. Sí tenemos margen, pero requerimos un plan integral bien pensado, no es nada más la parte fiscal. Bien, Vanessa Rubio, senadora de la República, ex subsecretaria de Hacienda, siempre es un gustazo, Vanessa, muchísimas gracias. También el gusto es todo mío. Luis Miguel González, director del Economista, gracias, mi querido Luis Miguel. Don Jorge Suárez Vélez, un abrazo, gracias, Luis Miguel. Don Jorge, un abrazo, gracias,
Otro. Bien, Alfredo Huerta, gracias también. Gracias, tío. Y don Francisco Paco Gutiérrez, gracias, Paco. Bueno. Buenos días, José Mario. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.